Michoacán es una tierra de contrastes profundos, una región donde la riqueza cultural, la historia y la identidad conviven con una realidad marcada por la violencia, el miedo y el silencio. Durante años, este estado ha sido escenario de enfrentamientos, asesinatos y crímenes que rara vez encuentran justicia. Aquí, la muerte suele convertirse en estadística y el olvido en costumbre. Sin embargo, hay casos que rompen esa inercia, casos que incomodan, casos que obligan al Estado a reaccionar. El asesinato de Carlos Manso fue uno de ellos. Cuando la noticia se dio a conocer, no fue recibida como un crimen más. Desde las primeras horas quedó claro que no se trataba de un hecho aislado ni de un acto improvisado. Carlos Manso no era un desconocido. Su nombre tenía peso en la región, tenía relaciones, influencia y conocimiento de dinámicas locales que pocos manejaban con claridad. En un territorio donde el poder se mueve entre lo visible y lo oculto, saber demasiado puede convertirse en una amenaza. La noche de su asesinato, Michoacán parecía vivir una jornada normal. Calles oscuras, tráfico reducido, una calma engañosa que suele preceder a la violencia. Carlos Manso se desplazaba siguiendo una rutina conocida, o al menos eso creía. Fue interceptado de forma rápida y precisa. No hubo forcejeos prolongados, no hubo margen para escapar. Los disparos fueron directos, calculados, ejecutados por personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. En cuestión de segundos, el mensaje quedó claro. No era un robo, no era un accidente, era una ejecución. Los primeros minutos posteriores al ataque estuvieron marcados por el silencio. Testigos observaron desde lejos. Algunos escucharon los disparos, otros solo vieron vehículos alejarse a toda velocidad. Nadie se acercó de inmediato. En Michoacán, el miedo paraliza antes que la curiosidad. Cuando llegaron las autoridades, Carlos Manso ya no tenía signos vitales. La escena fue acordonada, pero el impacto ya se había propagado. Desde el inicio, los peritos coincidieron en algo fundamental. El asesinato había sido planeado. El número de disparos, la forma del ataque y la huida limpia descartaban cualquier hipótesis de improvisación. Esto elevó el caso de inmediato. Ya no se trataba solo de encontrar a un agresor, sino de entender quién había dado la orden y por qué. La noticia comenzó a circular con rapidez. Medios locales, luego estatales y finalmente nacionales empezaron a seguir cada detalle. La población reaccionó con indignación, pero también con resignación. Muchos se preguntaban si esta vez sería diferente o si, como tantas otras, la investigación terminaría diluyéndose con el tiempo. En el centro de esa tormenta apareció una figura clave, Grecia Quirós, alcaldesa del municipio. Para ella, el asesinato de Carlos Manso no fue solo un golpe político, fue una prueba directa a su capacidad de gobernar en uno de los contextos más difíciles del país. Ser alcaldesa en Michoacán no implica únicamente administrar recursos o dirigir obras públicas, implica sobrevivir, implica tomar decisiones bajo presión constante, amenazas veladas y un equilibrio frágil entre el poder institucional y las fuerzas criminales que operan en la región. Desde las primeras horas posteriores al crimen, Grecia Quirós entendió que el silencio no era una opción. En un entorno donde muchos funcionarios prefieren evitar los reflectores, ella decidió dar la cara. Sus primeras declaraciones fueron cuidadosas, sin acusaciones precipitadas ni promesas imposibles, pero con un mensaje claro: el asesinato no quedaría impune. Esa postura, aunque necesaria, la colocó inmediatamente bajo una lupa mucho más intensa. Mientras tanto, la investigación avanzaba entre obstáculos. Las primeras horas fueron caóticas. La escena del crimen no pudo preservarse de manera ideal. Testigos se retiraron antes de declarar. Otros cambiaron sus versiones. En Michoacán, la desconfianza hacia las autoridades está profundamente arraigada y no sin razón. Durante años, la corrupción, las filtraciones y la impunidad han erosionado cualquier intento de cooperación ciudadana. Aún así,
los investigadores comenzaron a trazar las primeras líneas. Revisaron los movimientos de Carlos Manso en los días previos, sus reuniones, llamadas telefónicas, rutas habituales. Cada dato era analizado con cautela. Sin embargo, el silencio se convirtió rápidamente en el mayor enemigo. Muchas personas sabían algo, pero pocas estaban dispuestas a hablar. El miedo a represalias era real. Días después del asesinato, las autoridades anunciaron la detención del primer sospechoso. La noticia generó un breve alivio público, pero dentro de la investigación nadie celebró. Se trataba de una pieza menor, un eslabón débil, alguien que había participado de forma indirecta. No era quien había planeado el crimen, no era quien había dado la orden. Durante los interrogatorios, ese primer detenido comenzó a ofrecer información fragmentada. No nombres completos, no confesiones directas, pero sí referencias a contactos, reuniones y zonas específicas. Fue suficiente para abrir una nueva línea de investigación. Poco tiempo después, un segundo arresto confirmó lo que ya se sospechaba. El asesinato de Carlos Manso había sido el resultado de una coordinación más amplia. Había vigilancia previa, logística y una estructura detrás. Con 2 detenidos, el caso comenzó a mostrar su verdadera dimensión. Ya no era un problema estrictamente municipal. Las declaraciones apuntaban a una red organizada con capacidad de operar más allá de un solo territorio. Fue en ese momento cuando se hizo evidente que el municipio no tenía la capacidad suficiente para avanzar solo. Grecia Quirós enfrentó entonces una de las decisiones más delicadas de su carrera: solicitar apoyo federal. Esta no es una decisión menor. Implica reconocer límites, exponer debilidades y, en términos políticos, ceder parte del control, pero también implica una oportunidad real de romper círculos de impunidad. Quirós entendió que retroceder significaba permitir que el caso se enfriara y decidió no hacerlo. Con la entrada de apoyo federal, la investigación cambió de ritmo. Se incorporaron equipos de inteligencia, análisis de grandes volúmenes de datos y cruces de información a un nivel que antes no era posible. El enfoque dejó de ser reactivo para volverse estratégico. Ya no se buscaba solo a quienes ejecutaron el crimen, sino a quienes lo ordenaron y financiaron. En los reportes internos comenzó a aparecer un nombre que, aunque no figuraba como sospechoso directo, tenía un peso específico. Un hombre asociado a operaciones de alto riesgo, inteligencia y combate frontal al crimen organizado: Omar García Harfuch. Su participación en el caso no fue inmediata ni pública, no hubo anuncios ni conferencias. Primero llegaron los equipos, luego el análisis silencioso. En Michoacán, cualquier filtración podía ser fatal. La estrategia se basó en la discreción absoluta. Muy pocas personas conocían la identidad del tercer implicado que comenzaba a perfilarse como pieza clave. Este tercer actor no se comportaba como los ejecutores. No era impulsivo ni visible. Se movía con cautela, evitaba rutinas predecibles y mantenía contacto con diferentes niveles de la red. No disparaba armas, pero tomaba decisiones. Era el tipo de perfil que no aparece en escenas del crimen, pero que conecta todas las piezas. Durante semanas fue vigilado sin que lo supiera. Horarios, desplazamientos, encuentros, comunicaciones, todo era registrado. El mayor riesgo no era perderlo, sino alertarlo. Si sospechaba que estaba bajo observación, podía desaparecer o, peor aún, ordenar nuevos actos de violencia. La orden de captura no se solicitó hasta que las pruebas fueron contundentes. Comunicaciones previas al asesinato, vínculos directos con los primeros detenidos, movimientos financieros irregulares. El rompecabezas finalmente estaba completo. Cuando se dio la orden, el operativo fue ejecutado con precisión absoluta, sin disparos, sin confrontación, sin espectáculo. El tercer implicado fue detenido sin oponer resistencia. Sabía que el margen de maniobra se había agotado. La noticia se propagó rápidamente. Por primera vez, se hablaba de un tercer detenido directamente vinculado al asesinato de Carlos Manso. Grecia Quirós fue quien confirmó públicamente la detención. Su mensaje fue breve, firme y sin triunfalismo. No habló de victoria, habló de avance.
En un estado acostumbrado a promesas vacías, esa diferencia fue significativa. En los primeros interrogatorios, el detenido guardó silencio. Estrategia conocida: ganar tiempo, medir el terreno, pero la situación era distinta. Las pruebas eran sólidas y el contexto había cambiado. Con el paso de los días, comenzó a hablar. No todo, no de inmediato, pero lo suficiente para confirmar una verdad incómoda: el asesinato de Carlos Manso había sido ordenado. Las declaraciones apuntaron hacia niveles más altos, hacia figuras que rara vez aparecen en expedientes judiciales, personas que operan desde la sombra, que no se ensucian las manos, pero que mueven los hilos. El caso entró entonces en su fase más delicada. A medida que la verdad se acercaba, el riesgo se multiplicaba. La reacción del crimen organizado no se hizo esperar. Movimientos extraños, cambios de rutas, reuniones canceladas, el mensaje había sido recibido. Las medidas de seguridad para testigos y funcionarios se reforzaron. Grecia Quirós modificó por completo su rutina. Gobernar dejó de ser solo administrar, se convirtió en resistir. Mientras tanto, el nombre de Omar García Harfuch comenzó a aparecer en el debate público. Para muchos, su intervención representaba un modelo distinto de enfrentar el crimen: inteligencia, coordinación y precisión. Para otros, su figura incomodaba porque evidenciaba todo lo que no se había hecho antes. Harfuch, fiel a su estilo, se mantuvo fuera del protagonismo. Su lógica era clara: el centro debía ser la justicia, no los funcionarios. Con 3 detenidos, el caso Carlos Manso cruzó un umbral. Ya no podía archivarse ni diluirse. Había demasiada información documentada, demasiados ojos observando, demasiada presión social y mediática. México entero miraba a Michoacán, no solo por el crimen, sino por la respuesta del Estado. El proceso judicial se convirtió en la prueba definitiva. Aquí ya no bastaban las detenciones, aquí hablaban las pruebas, los testimonios, los peritajes. La justicia en México es frágil y las autoridades lo sabían. Cualquier error podía derrumbar meses de trabajo. Por eso optaron por el silencio estratégico. Menos comunicados, menos filtraciones, más rigor técnico. Para Grecia Quirós, esta fue la etapa más difícil. Ya no se trataba de anunciar avances, sino de sostenerlos. Su manejo del caso la convirtió, sin buscarlo, en una figura observada a nivel nacional. Su legado político quedaría inevitablemente ligado a este proceso. Más allá de lo que dicten los tribunales, el caso Carlos Manso dejó consecuencias reales. Cambió la forma de investigar crímenes de alto impacto en la región, fortaleció la coordinación entre niveles de gobierno y demostró que el miedo no siempre tiene la última palabra. Carlos Manso dejó de ser solo una víctima. Se convirtió en símbolo de un crimen que no se ocultó, de una investigación que resistió y de una sociedad que decidió no olvidar. Tal vez este caso no cambie todo. Tal vez la violencia continúe. Pero cada transformación real comienza con una historia que se niega a desaparecer. En Michoacán, la noche sigue siendo oscura, pero hoy, en medio de esa oscuridad, hay una luz pequeña, frágil, pero encendida. Porque mientras exista memoria, verdad documentada y ciudadanos dispuestos a exigir justicia, el silencio nunca volverá a ser absoluto. El impacto del caso no se detuvo en los arrestos. Conforme la información comenzó a filtrarse de manera controlada, la conversación pública en México empezó a cambiar de tono. Durante años, la narrativa sobre Michoacán había sido siempre la misma: violencia interminable, autoridades rebasadas y una sociedad atrapada entre el miedo y la resignación. El asesinato de Carlos Manso, sin embargo, introdujo una variable distinta. Por primera vez en mucho tiempo, no se hablaba solo del crimen, sino de la respuesta. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de debate constante. Algunos usuarios reconocían el avance de la investigación y señalaban la importancia de haber llegado hasta un tercer implicado. Otros se mantenían escépticos. La pregunta que dominaba las conversaciones era sencilla, pero contundente: ¿esta vez sí habrá justicia real o todo quedará en detenciones sin sentencia? Esa desconfianza no surgía de la nada.
México arrastra una larga historia de casos emblemáticos que prometieron justicia y terminaron en el olvido. Por eso, incluso quienes celebraban los avances lo hacían con cautela. En Michoacán, la esperanza siempre camina despacio. Los medios nacionales comenzaron a dedicar espacios completos al análisis del caso. Expertos en seguridad, periodistas de investigación y analistas políticos coincidían en algo: la forma en la que se estaba manejando la investigación era distinta. Menos exposición mediática, más trabajo silencioso, menos discursos grandilocuentes, más coordinación real. En ese análisis constante, el nombre de Omar García Harfuch aparecía una y otra vez, aunque él no estuviera frente a las cámaras. Para muchos, su participación representaba una manera diferente de ejercer el poder en materia de seguridad, no desde la improvisación ni el espectáculo, sino desde la inteligencia y la paciencia. Para otros, su figura resultaba incómoda porque ponía en evidencia la fragilidad de estructuras que durante años habían operado sin ser tocadas. Mientras tanto, dentro de Michoacán, el ambiente seguía siendo tenso. La detención del tercer implicado no significó calma inmediata. Al contrario, los días posteriores estuvieron marcados por movimientos extraños, cambios en dinámicas locales, rumores de represalias y una sensación constante de alerta. Las autoridades reforzaron la seguridad de funcionarios clave y testigos relacionados con el caso. Nadie quería correr riesgos innecesarios. Grecia Quirós vivía uno de los momentos más complejos de su gestión. Cada decisión era observada con lupa, cada palabra tenía peso político y consecuencias reales. En privado, sabía que el margen de error era mínimo. Cualquier paso en falso podía debilitar no solo su posición, sino todo el proceso judicial. A diferencia de otros momentos de crisis, optó por la prudencia. Redujo apariciones públicas innecesarias, evitó declaraciones que pudieran interpretarse como presión al Poder Judicial y mantuvo un discurso constante. El caso seguía su curso y debía respetarse el debido proceso. Para algunos, esa postura era fría, para otros era la única forma responsable de avanzar. En paralelo, la investigación continuaba profundizándose. Las declaraciones del tercer implicado permitieron reconstruir con mayor claridad la cadena de decisiones que llevaron al asesinato de Carlos Manso. Se confirmaron reuniones previas, acuerdos implícitos y un interés claro en silenciarlo, no por un solo motivo, sino por lo que representaba. Carlos Manso sabía demasiado y su presencia se había vuelto incómoda para ciertos intereses. Este tipo de revelaciones colocó al caso en un terreno aún más delicado. No se trataba solo de castigar a quienes apretaron el gatillo, sino de exponer una estructura de poder que se mueve entre lo legal y lo ilegal, entre la política, la economía y el crimen organizado. Ese nivel de profundidad es, históricamente, donde muchos casos se estancan. Conscientes de ello, las autoridades federales reforzaron su acompañamiento técnico, no con anuncios, sino con asesoría legal, blindaje de pruebas y protocolos estrictos para evitar nulidades. El objetivo era claro: llegar a juicio con un expediente sólido, imposible de desmontar por tecnicismos. El proceso judicial avanzó lentamente, como suele ocurrir en casos complejos. Audiencias diferidas, análisis de pruebas, comparecencias. Para el público, el ritmo parecía desesperadamente lento. Para los investigadores, era el único ritmo posible si se quería evitar un colapso del caso. En ese contexto, la figura de Carlos Manso comenzó a adquirir un significado distinto. Ya no era solo la víctima de un asesinato violento. Se convirtió en el centro de una conversación más amplia sobre el valor de la verdad y el costo de conocerla. Su historia empezó a ser contada no solo como un crimen, sino como un reflejo de una realidad que muchos prefieren ignorar. La familia de Carlos Manso, mientras tanto, atravesaba su propio proceso. El dolor no desaparece con detenciones ni con titulares. Sin embargo, ver que el caso avanzaba, que no había sido abandonado, ofrecía una forma mínima de alivio. Exigían justicia, pero también respeto. Y sobre todo que el nombre de Carlos no fuera usado solo como un símbolo político. A nivel nacional, el caso comenzó a ser citado como ejemplo en debates sobre seguridad pública.
Algunos lo señalaban como un modelo a replicar: coordinación real entre niveles de gobierno, inteligencia bien aplicada y paciencia institucional. Otros advertían que se trataba de una excepción en un sistema aún profundamente dañado. Ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Lo que nadie podía negar era que el caso había dejado una huella. En Michoacán, la ciudadanía comenzó a observar con más atención, a cuestionar, a exigir información, no desde la confrontación violenta, sino desde una vigilancia constante. Ese cambio, aunque sutil, era significativo. Para el crimen organizado, el mensaje también fue claro. No se trató de una derrota total ni de un golpe definitivo, pero sí de una advertencia. La impunidad no era automática. El silencio ya no garantizaba protección absoluta, y eso, en territorios acostumbrados al control informal, representa una grieta peligrosa. Omar García Harfuch, por su parte, se mantuvo fiel a su estilo. Sin declaraciones triunfalistas, sin capital político inmediato, su intervención en el caso se fue diluyendo a medida que el proceso judicial tomaba protagonismo. Para él, el trabajo estaba hecho cuando la investigación quedó blindada. Lo demás correspondía a los tribunales. Con el paso de los meses, el caso Carlos Manso dejó de ocupar titulares diarios, pero nunca desapareció del todo. Permaneció como un referente, como un recordatorio constante de que algunas historias no se apagan fácilmente. Cada avance judicial, cada audiencia, cada filtración mínima volvía a encender el debate. En Michoacán, la vida continuó. La violencia no desapareció de un día para otro. Los problemas estructurales siguieron presentes, pero algo había cambiado en el fondo. La sensación de que todo estaba perdido ya no era tan absoluta, porque este caso demostró que incluso en los contextos más difíciles, la justicia puede avanzar si existe voluntad real, coordinación y presión social constante. No es una victoria total. No es una solución mágica, pero es una fisura en un sistema que durante demasiado tiempo pareció impenetrable. Carlos Manso no regresará. Nada puede reparar esa pérdida, pero su historia dejó una marca. Una que obliga a mirar de frente una realidad incómoda y a preguntarse cuántos otros casos podrían avanzar si se aplicaran las mismas decisiones. En un país acostumbrado a finales inconclusos, el caso Carlos Manso se resiste a desaparecer. Y mientras siga vivo en la memoria colectiva, seguirá recordando algo esencial: que la justicia, aunque frágil y lenta, no está completamente muerta. Conforme el tiempo avanzaba, el caso comenzó a entrar en una etapa donde el ruido externo disminuía, pero la tensión interna aumentaba. Ya no había anuncios espectaculares ni detenciones que captaran titulares inmediatos. Ahora todo dependía de los tribunales, de los expedientes y de la capacidad del Estado para sostener lo que había construido. En México, ese es el punto donde muchas investigaciones sólidas empiezan a desmoronarse. Los abogados defensores de los detenidos comenzaron a moverse con rapidez. Cuestionaron procedimientos, señalaron supuestas irregularidades y buscaron sembrar dudas sobre la legalidad de algunas pruebas. Era una estrategia esperada. Nadie involucrado en un caso de este nivel se entrega sin luchar. Cada audiencia se convertía en un pulso entre dos narrativas: la de una investigación firme y la de un sistema que históricamente ha cometido errores. Para las autoridades el reto era doble. Por un lado, debían responder jurídicamente a cada argumento de la defensa. Por otro, tenían que hacerlo sin politizar el proceso ni convertirlo en un espectáculo mediático. La línea era delgada y peligrosa. Un exceso de protagonismo podía interpretarse como presión indebida al Poder Judicial. Grecia Quirós siguió con atención cada avance del proceso, aunque de manera discreta. Su papel ya no era el de vocera principal, sino el de garante institucional. En reuniones privadas insistía en una idea constante: el caso debía llegar hasta el final, sin importar el costo político. Para ella, retroceder ya no era una opción. En paralelo, comenzaron a surgir versiones no oficiales, filtraciones parciales y rumores que intentaban confundir la opinión pública.
Algunos hablaban de acuerdos ocultos, otros de posibles liberaciones. Sin embargo, ninguna de esas versiones pudo ser confirmada. La información real permanecía, en su mayoría, dentro de los expedientes judiciales. El tercer detenido seguía siendo la pieza más delicada del caso. Su testimonio había sido clave para consolidar la investigación, pero también lo convertía en un objetivo. Las medidas de protección se reforzaron, al igual que los protocolos de confidencialidad. Cualquier filtración podía poner en riesgo su vida y con ello debilitar todo el proceso. A medida que se profundizaba en las declaraciones, quedó claro que el asesinato de Carlos Manso no fue un acto impulsivo ni motivado por una sola razón. Fue el resultado de una acumulación de intereses, tensiones y temores. Carlos representaba una amenaza porque conocía dinámicas que no debían salir a la luz. En un entorno donde la información es poder, saber demasiado puede ser una sentencia de muerte. Esta revelación obligó a replantear el caso en un contexto más amplio. Ya no se trataba únicamente de castigar un homicidio, sino de entender cómo operan las estructuras que permiten que estos crímenes ocurran. Redes de complicidad, silencios comprados, omisiones estratégicas, todo eso formaba parte del mismo entramado. En los análisis internos se reconocía que el caso Carlos Manso era incómodo precisamente por eso, porque no podía resolverse sin tocar fibras sensibles, porque obligaba a mirar más allá de los ejecutores y preguntarse quién se beneficia del silencio. Y esas preguntas, en Michoacán y en muchas otras regiones del país, rara vez tienen respuestas simples. Mientras tanto, la ciudadanía seguía observando, ya no con la atención frenética de los primeros días, sino con una vigilancia constante. Cada audiencia, cada decisión judicial era comentada, analizada y debatida. En un país donde la desconfianza es casi automática, esa atención sostenida era en sí misma una forma de presión. Los medios retomaban el caso cada vez que surgía un nuevo elemento, no como una noticia de última hora, sino como un recordatorio. El nombre de Carlos Manso se repetía, no para generar morbo, sino para evitar el olvido. Esa insistencia evitó que el caso se diluyera entre otros hechos violentos. Para el crimen organizado, el mensaje seguía siendo incómodo. Aunque la violencia no desapareció, la sensación de intocabilidad se había visto afectada. La detención de un tercer implicado vinculado a niveles de decisión rompía una lógica conocida, la de sacrificar solo a los eslabones más débiles. Esta vez, la investigación había ido un poco más arriba. Omar García Harfuch, ya fuera del foco directo, seguía siendo mencionado como una figura clave en la etapa de inteligencia. Para algunos sectores, su nombre se convirtió en sinónimo de un modelo que muchos desearían ver replicado. Para otros, representaba una excepción difícil de sostener en un sistema lleno de resistencias internas. Lo cierto es que su intervención dejó huella incluso en su ausencia pública. Con el avance del proceso, el caso empezó a generar reflexiones más profundas. ¿Qué se necesita realmente para que un crimen de alto impacto llegue a sentencia? ¿Es suficiente la voluntad política? ¿O se requiere una transformación estructural mucho más amplia? Las respuestas no eran optimistas, pero el caso ofrecía al menos un punto de partida. La familia de Carlos Manso continuaba su camino entre el duelo y la exigencia de justicia. Cada audiencia era una herida abierta, pero también una oportunidad para reafirmar que su lucha no era en vano. Su presencia constante enviaba un mensaje claro: no permitirían que el nombre de Carlos fuera reducido a un expediente más. En Michoacán, algunos funcionarios comenzaron a actuar con mayor cautela, no por miedo inmediato, sino por la conciencia de que la observación pública había aumentado. El caso había generado un precedente incómodo. Demostró que la inacción también tiene consecuencias y que la presión social puede modificar comportamientos institucionales. Sin embargo, nadie se engañaba. Un solo caso no cambia un sistema entero. La violencia seguía siendo parte de la vida cotidiana. Los problemas estructurales persistían. Pero el caso Carlos Manso había introducido una grieta, una pequeña fisura en una narrativa de derrota permanente. A nivel simbólico, esa grieta era poderosa. Representaba la idea de que el silencio no siempre es la salida más segura,
de que hablar, documentar y exigir puede, en ciertos momentos, generar movimiento. No garantiza justicia absoluta, pero la acerca. El proceso judicial avanzaba hacia etapas decisivas. Las pruebas comenzaban a ser desahogadas formalmente. Los testimonios clave eran evaluados con lupa. Cada detalle contaba. En este punto, el margen de maniobra se reducía tanto para la fiscalía como para la defensa. El destino del caso empezaba a definirse. Para Grecia Quirós, el final del proceso marcaría también el balance de su gestión. Sabía que su nombre quedaría inevitablemente ligado a este caso, para bien o para mal. Aún así, mantuvo la misma postura, permitir que las instituciones hicieran su trabajo, sin interferencias públicas innecesarias. Con el paso del tiempo, el caso Carlos Manso se transformó en algo más que una investigación penal. Se convirtió en un espejo incómodo para el Estado mexicano. Mostró lo que es posible cuando hay coordinación, pero también evidenció todo lo que falla cuando esa coordinación no existe. En un país acostumbrado a historias inconclusas, este caso se negó a desaparecer. Persistió, avanzó y obligó a muchos a replantearse certezas. Tal vez no termine como una victoria total. Tal vez las sentencias no satisfagan a todos. Pero el simple hecho de haber llegado hasta aquí ya es, en sí mismo, un acto de resistencia contra el olvido. Y mientras el proceso continúa, una idea permanece flotando en el ambiente, que la justicia, aunque frágil y lenta, puede abrirse paso incluso en los territorios más marcados por la violencia, siempre que haya memoria, presión y decisión de no mirar hacia otro lado. El desenlace del caso Carlos Manso aún no estaba escrito, pero su impacto ya era innegable. Más allá de lo que dictaran los jueces, el proceso había dejado una huella profunda en Michoacán y en la forma en que la sociedad observaba la relación entre violencia, poder y justicia. No era una historia de héroes absolutos ni de finales perfectos, sino una muestra cruda de cómo funciona el sistema cuando se le exige rendir cuentas. Las audiencias finales comenzaron a concentrar una atención silenciosa pero constante. Ya no había marchas ni comunicados diarios, pero cada movimiento dentro del proceso judicial era seguido de cerca por periodistas, organizaciones civiles y ciudadanos comunes. En un país donde la impunidad suele imponerse por desgaste, la persistencia se convirtió en una forma de resistencia. Los jueces enfrentaban una responsabilidad enorme. No solo debían evaluar pruebas y testimonios, sino también resistir presiones externas visibles e invisibles. El expediente del caso Carlos Manso era voluminoso, complejo y políticamente sensible. Cada decisión marcaría un precedente, no solo para Michoacán, sino para otros territorios donde la violencia ha sido normalizada. La defensa continuó intentando desacreditar piezas clave del caso, pero el blindaje de la investigación comenzó a mostrar su valor. Las pruebas no dependían de un solo testigo ni de una sola declaración. Eran el resultado de meses de trabajo coordinado, análisis técnico y reconstrucción detallada de los hechos. Esa solidez dificultaba cualquier intento de desmontaje rápido. Grecia Quirós, ya con menos apariciones públicas, seguía el proceso con la misma atención que al inicio. Para ella, el caso había trascendido lo político. Se había convertido en una responsabilidad moral. Gobernar en Michoacán implicaba enfrentar realidades duras, pero también decidir en momentos clave si se permite que el miedo marque el rumbo o si se apuesta por la institucionalidad, aun cuando el costo sea alto. El nombre de Omar García Harfuch permanecía en segundo plano, pero su influencia en la fase de inteligencia seguía siendo reconocida por quienes conocían el proceso desde dentro. Su participación demostró que el combate al crimen organizado no siempre necesita discursos estridentes, sino método, coordinación y una visión clara de largo plazo. Para la familia de Carlos Manso, el camino no había terminado. La justicia no borra el dolor ni devuelve lo perdido. Sin embargo, ver que el caso no fue enterrado, que no se convirtió en un número más, representó una forma mínima de dignidad. Su lucha no fue solo por una sentencia, sino por la memoria. En Michoacán, el caso dejó una lección incómoda para muchos.
Demostró que la inacción también tiene consecuencias, que el silencio institucional puede ser tan dañino como la corrupción abierta y que la presión social sostenida puede modificar decisiones. No cambió todo, pero movió algo. La violencia no desapareció. Las estructuras criminales no se desmoronaron de un día para otro, pero el mito de la impunidad absoluta sufrió una grieta, pequeña, frágil, pero real. Y en contextos donde la desesperanza domina, incluso una grieta puede ser significativa. Carlos Manso dejó de ser solo una víctima de la violencia, se convirtió en un recordatorio constante de que algunas historias no aceptan el olvido, de que la verdad, cuando se documenta y se sostiene, puede abrirse paso incluso en los escenarios más adversos. Este caso no ofrece un final cerrado ni una promesa fácil. Ofrece algo más honesto, la prueba de que la justicia es posible cuando convergen decisión política, trabajo técnico y una sociedad que no suelta la mirada. No es suficiente, pero es necesario. En Michoacán, la noche sigue siendo larga, el miedo aún existe, la violencia sigue marcando territorios. Pero ahora, en medio de esa oscuridad persistente, hay una certeza que antes no estaba tan clara. El silencio ya no es absoluto. Y mientras exista memoria, mientras haya ciudadanos dispuestos a exigir respuestas, y mientras la verdad encuentre quien la documente, la historia de Carlos Manso seguirá viva. No como un episodio más de violencia, sino como un punto de inflexión que recordó al país que incluso en los lugares más golpeados, la justicia puede intentar abrirse camino.